La 'Ndrangheta, la multinacional fantasma del crimen. Imagina una empresa más grande que McDonald's y Deutsche Bank juntos, pero que no tiene oficinas, no cotiza en bolsa, y su director ejecutivo es un abuelo que vive en un pueblito perdido de Calabria, Italia. Esa es la 'Ndrangheta. Su problema central siempre ha sido cómo dominar el crimen global sin que nadie sepa quiénes son, a diferencia de la Cosa Nostra siciliana, que amaba los titulares. Su solución fue una estructura basada puramente en lazos de sangre. Aquí no te unes, aquí naces. Cada célula, o andrina, es una familia, lo que hace que infiltrarse sea casi imposible. Delatar a la organización es delatar a tu propio hermano, a tu padre. Por eso controlan cerca del 80% de la cocaína que entra a Europa. No necesitan guerras espectaculares, simplemente corrompen a un par de tipos clave en los puertos de Rotterdam o Amberes. Es como ese negocio familiar de tu barrio, que parece una tienda de ultramarinos modesta, pero que en realidad es la fachada para mover millones. La 'Ndrangheta es esa tienda, pero a escala planetaria, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de que el poder más grande es el que no se ve. El Cártel de Sinaloa, el gobierno en la sombra. El gran dilema del Cártel de Sinaloa nunca fue cómo ganar dinero, sino cómo mantener el control de un territorio que, en teoría, pertenece a un estado soberano como México. Su respuesta es tan brutal como efectiva: convertirse ellos mismos en el estado. No se esconden, se imponen. Su método es la famosa frase plomo o plata. O aceptas su soborno o te enfrentas a sus sicarios. Pero su genialidad macabra va más allá. En muchas regiones, ellos son los que imparten justicia, los que dan préstamos a los agricultores y hasta los que pavimentan las calles. Imagina que tienes un problema con un vecino que te robó el coche. Podrías pasar meses en el sistema judicial, o podrías hacer una llamada y tener tu coche de vuelta en 24 horas, con el ladrón pidiendo disculpas de rodillas. Esa es la solución de Sinaloa. A diferencia de las mafias italianas que buscan ser un cáncer invisible dentro del sistema, el cártel busca reemplazar al sistema por completo, creando un narcoestado paralelo donde su autoridad es la única que realmente cuenta. Y aunque su líder más famoso, el Chapo, esté en una celda, la organización funciona como una hidra. Le cortas una cabeza y le crecen dos más fuertes. Las tríadas chinas, los músculos no oficiales del partido. El mayor desafío para cualquier organización criminal que opera en China es cómo sobrevivir bajo el control absoluto del Partido Comunista. Las tríadas encontraron una solución brillante y aterradora: hacerse indispensables para el propio régimen. En lugar de luchar contra el Estado, trabajan para él en la sombra. Actúan como los matones extraoficiales de Beijing, encargándose de intimidar a disidentes en el extranjero, silenciar a activistas en Hong Kong o recuperar deudas para empresarios bien conectados con el poder. Es como si el gobierno tuviera un departamento de asuntos sucios externalizado. Si un periodista chino exiliado en Nueva York está causando problemas, en lugar de enviar agentes del servicio secreto, que sería un escándalo internacional, es mucho más fácil y negable enviar a un par de miembros de la tríada local para que le den un aviso. A cambio de estos servicios, el gobierno chino hace la vista gorda con sus negocios de extorsión, contrabando y lavado de dinero. Son una mafia con protección estatal, un lujo que ni el Cártel de Sinaloa se puede permitir, demostrando que a veces el mejor escondite es a plena vista, justo al lado del poder. La Bratva rusa, los depredadores del caos postsoviético. Cuando la Unión Soviética se derrumbó, dejó un vacío de poder gigantesco. El problema para los criminales, exagentes de la KGB y deportistas convertidos en matones, fue cómo capitalizar ese caos. Su solución fue privatizar el crimen a una escala nunca antes vista. La Bratva, o Hermandad, no es una única organización, sino una red de grupos que colaboran y compiten. Su gran oportunidad llegó con la guerra de Ucrania. Mientras el mundo veía una tragedia, ellos vieron una oportunidad de negocio inmejorable: el tráfico de armas. De repente, tenían acceso a arsenales enormes y a una demanda insaciable. Imagina que tu vecino, que era un burócrata gris, de la noche a la mañana, abre un negocio de importación y exportación y empieza a conducir un Mercedes blindado. Probablemente no está vendiendo muñecas rusas. La Bratva se especializa en aprovechar la inestabilidad. A diferencia de la yakuza japonesa, que prospera en el orden y las reglas no escritas, la mafia rusa es experta en pescar en río revuelto. Sus vínculos con oligarcas y elementos del gobierno ruso les dan una capa de protección que los hace especialmente peligrosos, convirtiendo la corrupción y la violencia en su modelo de negocio principal. La mafia albanesa, los maestros de la logística criminal. Si eres una mafia nueva en Europa, tienes un problema. Los italianos y los rusos ya controlan casi todo. ¿Cómo te abres paso? La mafia albanesa, conocida como The Company, encontró una respuesta muy inteligente. No compitas, especialízate y colabora.
se convirtieron en los socios indispensables, en los mejores en un área crucial, la logística y la distribución. Son los FedEx o Amazon Prime del crimen organizado europeo. La 'Ndrangheta puede traer toneladas de cocaína desde Colombia hasta un puerto europeo, pero son los albaneses quienes se encargan de mover esa mercancía por todo el continente, de forma rápida, eficiente y silenciosa. Son famosos por su fiereza y su estricto código de honor, la BESA, que significa que una promesa es sagrada. Esto los hace socios increíblemente fiables en un mundo donde la traición es la norma. Es como si en un proyecto grupal tú te encargas de la parte más difícil y tediosa, la distribución, y lo haces tan bien que el resto del equipo depende completamente de ti. Así, sin necesidad de grandes guerras territoriales, se han hecho con el control de la venta al por mayor en muchos de los centros neurálgicos de la droga en Europa. La yakuza japonesa, el crimen organizado con oficina y tarjeta de visita. El gran reto para la yakuza siempre ha sido cómo operar en una sociedad tan ordenada y obsesionada con el honor como la japonesa. Su solución fue crear una especie de mafia legítima. Durante décadas, la yakuza no se escondía. Tenían oficinas con placas de bronce en la puerta. Sus líderes daban entrevistas a la prensa y hasta publicaban sus propias revistas para fans. Su modelo de negocio se basaba menos en el tráfico de drogas, que desprecian por deshonroso, y más en la extorsión sofisticada a empresas, las apuestas, la usura y la infiltración en el mercado inmobiliario y la construcción. Imagina que una mafia, en lugar de amenazarte en un callejón oscuro, te envía a un señor muy educado, en un traje caro, que con una sonrisa te sugiere que tu empresa debería contratar sus servicios de seguridad para evitar problemas. Esa es la yakuza. Sin embargo, su modelo está en crisis. A diferencia de otras mafias que se adaptan en la sombra, su visibilidad los ha hecho un blanco fácil para nuevas leyes antimafia, mucho más duras, provocando que su número de miembros haya caído en picado. Son el dinosaurio del crimen organizado. Una vez fueron todopoderosos, pero el mundo ha cambiado a su alrededor. La Mara Salvatrucha MS-13. La pandilla de barrio que se globalizó por accidente. El problema original de la Mara Salvatrucha no era dominar el mundo, sino sobrevivir. Nació en las calles de Los Ángeles en los años 80, formada por jóvenes refugiados de la Guerra Civil de El Salvador, que eran marginados y atacados por otras pandillas. Su solución fue la ultraviolencia. Crearon una reputación tan aterradora que nadie se atrevía a meterse con ellos. Su lema, mata, roba, viola, controla, se convirtió en su tarjeta de presentación. La globalización de la MS-13 fue una consecuencia no deseada de la política migratoria de Estados Unidos. Cuando empezaron a deportar masivamente a sus miembros a El Salvador, Honduras y Guatemala, en lugar de acabar con la pandilla, la exportaron. Es como si intentaras apagar un pequeño fuego echándole gasolina. Esos miembros deportados, endurecidos en las cárceles estadounidenses, encontraron en sus países de origen un terreno fértil de pobreza y violencia para expandirse. A diferencia de las mafias jerárquicas como la 'Ndrangheta, la MS-13 opera en clicas o células descentralizadas, lo que la hace increíblemente difícil de erradicar. Son la prueba de que a veces, las organizaciones criminales más temibles no nacen de un plan maestro, sino de la desesperación. El primer comando de la capital, o PCC, la mafia que nació y gobierna desde la cárcel. ¿Cómo puedes dirigir un imperio criminal si estás encerrado en una prisión de máxima seguridad? Ese fue el dilema que enfrentaron 8 prisioneros en Brasil en 1993. Su solución fue revolucionaria: usar la propia prisión como su cuartel general. El primer comando de la capital, o PCC, nació para proteger a los presos de la brutalidad policial, pero rápidamente se transformó en la organización criminal más poderosa de Sudamérica. Su estructura es casi corporativa. Tienen un estatuto, reglas estrictas, y cobran una cuota mensual a sus miembros, tanto dentro como fuera de la cárcel, a cambio de protección, apoyo legal y ayuda para sus familias. Es como un sindicato o una mutua de seguros, pero para criminales. Desde las celdas, con teléfonos móviles de contrabando controlan el tráfico de drogas y armas en casi todo Brasil y países vecinos. Han demostrado que el poder no necesita libertad física. Mientras el Estado cree tenerlos controlados tras los barrotes, ellos han convertido las prisiones en sus centros de mando, dirigiendo un ejército de decenas de miles de miembros en el exterior. Son el ejemplo definitivo de que intentar contener el crimen sin atacar sus causas sociales es como intentar sujetar el agua con las manos. Entonces, llegando hasta aquí, si tuvieras que diseñar una mafia para que fuera indetectable hoy en día, ¿cuál sería su principal negocio? Y mientras piensas en tu imperio criminal, tienes que ver este otro video sobre todos los gángsteres más ricos de la historia, para que veas cuánto dinero se puede llegar a mover en este mundo.